El segundo anillo de poder, parte 5. Pues sean todos bienvenidos a este nuestro espacio en audio. Pues ya terminamos el capítulo 1 y empezamos el capítulo 2 en la parte 5 de este audiolibro. Capítulo 2. Las hermanitas. Doña Soledad parecía estar explicando algo a las 4 mujeres que la rodeaban. Movía los brazos con gestos teatrales y se cogía la cabeza con las manos. Era evidente que les hablaba de mí. Regresé al lugar en que había aparcado. Tenía intenciones de esperarles allí. Consideré que sería más conveniente si permanecer en el interior del coche o sentarme displicentemente sobre el parachoques izquierdo. Al final opté por quedarme de pie junto a la puerta, pronto a entrar en el automóvil y partir si veía probable que estuviesen o que tuviesen lugar sucesos semejantes a los del día anterior. Me sentía muy cansado. No había pegado un ojo por más de 24 horas. Mi plan consistía en revelar a las jóvenes todo lo que me fuera posible acerca del incidente con doña Soledad, de modo que pudiesen dar los pasos más convenientes en su auxilio y luego irme. Su presencia había hecho dar un giro definitivo a la situación. Todo parecía cargado de un nuevo vigor y energía. Tuve conciencia del cambio cuando vi a doña Soledad en su compañía. Al revelarme que eran aprendices de don Juan, doña Soledad las había dotado de un atractivo tal que me sentía impaciente por conocerlas. Me preguntaba si serían como doña Soledad. Ella había afirmado que eran como yo y que íbamos en una misma dirección. Era fácil atribuir un sentido positivo a sus palabras. Deseaba por sobre todas las cosas creerlo. Don Juan solía llamarlas las hermanitas, nombre sumamente adecuado, al menos para las dos que yo había tratado, Lidia y Rosa, 2 jovencitas delgadas, encantadoras, con cierto aire de duendes. Al conocerlas, supuse que debían tener poco más de 20 años, si bien Pablito y Néstor siempre se habían negado a hablar de sus edades. Las otras 2, Josefina y Elena, constituían un misterio total para mí. De tanto en tanto, había oído mencionar sus nombres, cada vez en un contexto desfavorable. Había concluido a partir de observaciones hechas al pasar por don Juan, que eran en cierto modo anormales. Una loca y la otra obesa, por eso se las mantenía aisladas. En una oportunidad me había tropezado con Josefina al entrar a la casa junto a don Juan. Él la había presentado, pero ella se había cubierto el rostro y huido antes de que me hubiese sido posible saludarla. Otra vez había encontrado a Elena lavando ropa. Era enorme. Pensé que debía ser víctima de un trastorno glandular. La había saludado, pero no se había vuelto. Nunca había visto su cara. Tras las revelaciones de doña Soledad acerca de sus personas, había adquirido a mis ojos un prestigio tal que me sentía compelido a hablar con las misteriosas hermanitas, a la vez que experimentaba hacia ellas una suerte de temor. Miré hacia el camino con aparente despreocupación, tratando de fortalecer mi ánimo para el encuentro que iba a tener lugar enseguida. El camino estaba desierto. Nadie se acercaba a él, aunque tan solo un minuto antes no se encontraban a más de 30 metros de la casa. Subí al techo del coche para mirar. No veía a nadie, ni siquiera al perro. Fui presa de un terror
pánico. Me deslicé al suelo y estaba a punto de entrar de un salto en el coche y marchar de allí cuando oí que alguien decía: ¡Miren quién está aquí! Me volví bruscamente para enfrentarme con dos muchachas que acababan de salir de la casa. Deduje que habían pasado corriendo por delante de mí y entrado en la casa por la puerta trasera. Suspiré aliviado. Las dos jovencitas se dirigían hacia donde yo estaba. Tuve que reconocer que nunca había reparado en ellas. Eran hermosas, morenas y sumamente delgadas, sin llegar a ser descarnadas. Llevaban el largo cabello negro trenzado. Vestían faldas sencillas, camisas de algodón azul y zapatos marrones de tacón bajo y suela flexible. Sus piernas, fuertes y bien formadas, estaban desnudas. Debían medir 1,50 m o 1,60 m. Parecían hallarse en buena forma y se movían con gran soltura. Eran Lidia y Rosa. Las saludé y me tendieron la mano simultáneamente. Se pusieron a mi lado. Se las veía saludables y fuertes. Les pedí que me ayudasen a quitar los paquetes del portaequipaje. Cuando lo llevábamos a la casa, oí un profundo gruñido tan profundo y cercano que se asemejaba al rugido de un león. ¿Qué fue eso?, pregunté a Lidia. ¿No lo sabes?, interrogó con tono incrédulo. Debe ser el perro, dijo Rosa mientras entraban corriendo a la casa, arrastrándome prácticamente con ellas. Pusimos los paquetes sobre la mesa y nos sentamos en dos bancos. Tenía a ambas frente a mí. Les dije que doña Soledad estaba muy enferma y que estaba a punto de llevarla al hospital de la ciudad, dado que no sabía qué hacer para ayudarla. A medida que hablaba, iba tomando conciencia de que pisaba terreno peligroso. No tenía modo de estimar cuánta información debía transmitirles acerca de la verdadera naturaleza de mi encuentro con doña Soledad. Empecé a buscar pistas. Pensé que si las observaba atentamente, sus voces o la expresión de sus rostros terminarían por traicionar lo que sabían. Pero permanecieron en silencio, dejándome llevar la conversación. Comencé a dudar que fuese conveniente proporcionar información alguna. Es el esfuerzo por averiguar qué cabía hacer sin cometer errores. Terminé por charlar sin sentido. Lidia me interrumpió. En tono seco, dijo que no debía preocuparme por la salud de doña Soledad, puesto que ellas ya habían hecho todo lo necesario para ayudarla. Su afirmación me obligó a preguntarle si sabía qué clase de problema tenía doña Soledad. «Le has quitado el alma», dijo acusadora. Mi primera reacción fue defensiva. Empecé a hablar con vehemencia, pero acabé por contradecirme. Me observaban. Lo que hacía carecía por completo de sentido. Intenté repetir lo mismo con otros términos. Mi fatiga era tan grande que a duras penas conseguía organizar mis pensamientos. Finalmente, me di por vencido. ¿Dónde están Pablito y Néstor?, pregunté tras una larga pausa. Pronto estarán aquí, dijo Lidia con energía. ¿Estuvieron ustedes con ellos?, pregunté. No, exclamó y se me quedó mirando. Nunca vamos juntos, explicó Rosa. Esos vagabundos son diferentes de nosotras. Lidia hizo un gesto imperativo con el pie para hacerla callar. Aparentemente ella era quien daba las órdenes.
El movimiento de su pie trajo a mi memoria una faceta muy peculiar de mi encuentro con don Juan. En las incontables oportunidades en que salíamos a vagar, había logrado enseñarme, sin proponérselo realmente, un sistema para comunicarse disimuladamente mediante ciertos movimientos clave del pie. Vi cómo Lidia hacía a Rosa la seña correspondiente a horrible, que se hace cuando aquello que se halla a la vista de quienes se comunican es desagradable o peligroso. En ese caso yo reí. Acababa de recordar que don Juan me había hecho esa misma seña cuando conocí a Genaro. Fingí no darme cuenta de lo que estaba sucediendo en la esperanza de alcanzar a descifrar todos sus mensajes. Rosa expresó mediante una seña su deseo de pisotearme. Lidia respondió con la seña correspondiente a no, imperativamente. Según don Juan, Lidia era muy talentosa, por lo que a él le refería, la consideraba más sensible y lista que Pablito, que Néstor y que yo mismo. A mí siempre me había resultado imposible trabar amistad con ella. Era reservada y muy seca. Tenía unos ojos enormes, negros, astutos, con los que jamás miraba de frente a nadie, pómulos altos y una nariz proporcionada, ligeramente chata y ancha, a la altura del caballete. La recordaba con los párpados enrojecidos, inflamados. Recordaba también que todos se mofaban de ella por ese rasgo. Lo rojo de los párpados había desaparecido, pero ella seguía frotándose los ojos y pestañeando con frecuencia. Durante mis años de relación con don Juan y don Genaro, Lidia había sido la hermanita con la cual más me había encontrado. No obstante, nunca cambiamos probablemente más de una docena de palabras. Pablito la consideraba un ser harto peligroso. Yo siempre la había tomado por una persona muy tímida. Rosa, por su parte, era bulliciosa. Yo creía que era la más joven. Sus ojos eran francos y brillantes. No era taimada, aunque tuviese muy mal genio. Era con ella con quien más había conversado. Era cordial, descarada y muy graciosa. ¿Dónde están las otras?, pregunté a Rosa. ¿No van a salir? Pronto saldrán, respondió Lidia. Era fácil deducir de sus expresiones que estaban lejos de experimentar simpatía por mí. A juzgar por sus mensajes en clave, eran tan peligrosas como doña Soledad, y sin embargo, sentado allí contemplándolas, me parecían increíblemente hermosas. Abrigaba hacia ellas los más cálidos sentimientos. En cierto momento experimenté franca pasión. Eran tan fascinantes que hubiese sido capaz de pasar horas allí, limitándome a mirarlas. Sin embargo, un resto de sensatez me impelió a ponerme de pie. No estaba listo a proceder con la misma torpeza de la noche anterior. Decidí que la mejor defensa consistía en poner las cartas sobre la mesa. En tono firme, les dije que don Juan me había sometido a una suerte de prueba, para ello valiéndose de doña Soledad o viceversa. Lo más probable era que las hubiese puesto a ellas en situación similar y estuviésemos a punto de lanzarnos a algún enfrentamiento, de cualquier clase que éste fuese, del que alguno de nosotros podía salir perjudicado. Apelé a mi sentido guerrero. Si eran las verdaderas herederas de don Juan, debían ser impecables conmigo, revelando sus designios y no comportarse como seres humanos ordinarios codiciosos. Volviéndome hacia Rosa, le pregunté por qué deseaba pisotearme.
Quedó desconcertada un instante y luego se enfadó. Sus ojos fulguraban de ira. Tenía la pequeña boca contraída. Lidia, de modo muy coherente, me dijo que no tenía nada que temer de ellas y que Rosa estaba molesta conmigo porque había lastimado a doña Soledad. Sus sentimientos obedecían únicamente a una reacción personal. Dije entonces que era hora de irme. Me puse de pie. Lidia hizo un gesto para detenerme. Se la veía asustada o muy inquieta. Comenzaba a protestar cuando un ruido proveniente de afuera de la puerta me distrajo. Las dos muchachas se pusieron a mi lado de un salto. Algo pesado se apoyaba o hacía presión contra la puerta. Advertí entonces que las niñas la habían asegurado con una barra de hierro. Experimenté cierto disgusto. Todo iba a repetirse y me sentía harto del asunto. Las muchachas se miraron, luego me miraron y por último volvieron a mirarse. Oí el quejido y la respiración pesada de un animal de gran tamaño fuera de la casa. Debía ser el perro. Llegando a ese punto, el agotamiento me cegó. Me precipité hacia la puerta y tras quitar la pesada barra de hierro, la entreabrí. Lidia se arrojó contra ella, volviéndolo a cerrar. El nahual tenía razón, dijo sin aliento. Piensas y piensas, eres más estúpido de lo que yo creía. A tirones me hizo regresar a la mesa. Ensayé mentalmente el mejor modo de decirles de una vez por todas que ya había tenido suficiente. Rosa se sentó a mi lado en contacto conmigo. Sentía su pierna mientras la frotaba nerviosamente contra la mía. Lidia estaba de pie frente a mí, mirándome con fijeza. Sus ardientes ojos negros parecían decir algo que yo no alcanzaba a comprender. Empecé a hablar, pero no terminé. Súbitamente tuve conciencia de algo más profundo. Mi cuerpo percibía una luz verdosa, una fluorescencia en el exterior de la casa. No oía ni veía nada. Simplemente era consciente de la luz, como si de pronto me hubiese quedado dormido y mis pensamientos se convirtieran en imágenes y éstas, a su vez, se superpusieran al mundo de mi vida diaria. La luz se movía a gran velocidad. Lo percibía con el estómago. La seguí, o mejor dicho, concentré mi atención en ella durante un instante, mientras se desplazaba. De mi esfuerzo de atención sobre la luz resultó una gran claridad mental. Supe entonces que en esa casa, en presencia de la gente, era tan errado como peligroso comportarse como un espectador inocente. ¿No tienes miedo?, preguntó Rosa señalando la puerta. Su voz quebró mi concentración. Admití que fuese lo que fuese aquello, me aterrorizaba en extremo, incluso me parecía posible morir de miedo. Quería decir más, pero en ese preciso momento una oleada de ira me indujo a ir a ver y hablar con doña Soledad. No confiaba en ella. Me dirigí sin vacilar a su habitación. No estaba allí. Empecé a llamarla, rugiendo su nombre. La casa contaba con una habitación más. Empujé la puerta entreabierta y me precipité dentro. No había nadie. Mi cólera aumentaba en la misma medida en que lo hacía mi temor. Traspuse la puerta trasera y rodeé la casa hacia el frente. No se veía siquiera al perro. Golpeé la puerta con furia. Fue Lidia quien la abrió. Entré, le aullé reclamándole que me informase dónde estaban los demás. Bajó los ojos sin responder. Quiso cerrar la puerta, pero se lo impedí. Marchó apresuradamente hacia la otra habitación.
Me senté en la mesa nuevamente. Rosa no se había movido. Daba la impresión de hallarse paralizada en su sitio. «Somos lo mismo», dijo inesperadamente. «El nahual nos lo dijo». «Dime pues, ¿qué era lo que rondaba la casa?», exigí. «El aliado», respondió. «¿Dónde está ahora?». «Sigue aquí, no se irá. Cuando te encuentre debilitado te hará pedazos, pero no somos nosotras quienes podemos decirte nada». «Entonces, ¿quién puede decírmelo?». «La gorda», exclamó Rosa, abriendo los ojos desmesuradamente. «Ella es la indicada, ella lo sabe todo». Rosa me pidió que cerrara la puerta para sentirse en lugar seguro. «No podemos hacer nada salvo esperar que todos estén aquí», dijo. Lidia volvió de la habitación con un paquete, un objeto envuelto en un trozo de tela de un amarillo subido. Se la veía muy serena. Noté que su talante era más autoritario. De algún modo, nos lo hizo compartir a Rosa y a mí. «¿Sabes qué tengo aquí?», preguntó. Yo no tenía la más vaga idea. Comenzó a desenvolverlo con deliberación, tomándose su tiempo. En un momento dado se detuvo y me miró. Dio la impresión de vacilar y sonrió como si la timidez le impidiera mostrar lo que había en el envoltorio. «El nahual dejó este paquete para ti», susurró. «Pero creo que sería mejor esperar a la gorda». Insistí en que lo deshiciera. Me dedicó una mirada feroz y se retiró de la habitación sin una sola palabra. Me divertí del juego de Lidia. Había actuado totalmente de acuerdo con las enseñanzas de don Juan. Me había demostrado el mejor modo de sacar partido de una situación de equilibrio. Al traerme el paquete y fingir que lo iba a abrir, tras revelar que don Juan lo había dejado para mí, había creado un verdadero misterio, casi insoportable. Sabía que me tenía que quedar si quería averiguar cuál era el contenido del paquete. Pensé en un buen número de cosas que me parecía probable que albergase. Tal vez fue la pipa empleada por don Juan al manipular hongos psicotrópicos. Había dado a entender en una oportunidad que la pipa debía serme entregada para que estuviese a buen recaudo. O tal vez fuera su cuchillo o su morral de piel o incluso sus objetos de poder de brujo. Por otra parte, bien podía tratarse simplemente de una estratagema de Lidia. Don Juan era demasiado sofisticado, demasiado inclinado a lo abstracto para dejar reliquias. Dije a Rosa que me encontraba mortalmente cansado y debilitado por la falta de comida. Mi idea era ir a la ciudad, descansar un par de días y regresar a ver a Pablito y a Néstor. Le informé que entonces me sería posible conocer a las otras dos niñas. Volvió Lidia y Rosa le comunicó mi atención de partir. «El nahual nos ordenó atenderte como si tú fueses el mismo», dijo Lidia. «Todos nosotros somos el propio nahual, pero tú eres algo más, por alguna razón que nadie entiende». Ambas me hablaban simultáneamente, dándome garantías de que nadie iba a intentar en mi contra nada semejante a lo que hubiera ensayado doña Soledad. En los ojos de ambas había una mirada tan intensamente honesta que mi cuerpo se vio abrumado y les creí. «Debes quedarte hasta que venga la gorda», dijo Lidia. «El nahual dijo que debías dormir en su propia cama», agregó Rosa. Comencé a pasearme por el lugar, angustiado por un gran dilema.
Por una parte quería quedarme y descansar, me sentía físicamente cómodo y satisfecho en su presencia, cosa que no me había ocurrido el día anterior con doña Soledad. Por otra parte, el aspecto razonante de mi ser seguía sin relajarse. En ese nivel continuaba tan atemorizado como siempre. Había habido momentos de ciega desesperación y había actuado con audacia. Pero una vez que mis acciones perdieron su ímpetu, me había sentido tan vulnerable como de costumbre. Me hundí en un intenso análisis de mi alma durante mi marcha casi frenética del lugar. Las dos muchachas se mantenían quietas, contemplándome con ansiedad. Entonces súbitamente se hizo la luz sobre el enigma. Supe que había algo en mi interior que no hacía más que fingir miedo. Me había acostumbrado a reaccionar así en presencia de don Juan. A lo largo de los años que duró nuestra relación, había descargado sobre él todo el peso de mi necesidad de alivios convenientes para mi temor. El depender de él me había proporcionado consuelo y seguridad, pero ya no era posible sostenerse por ese medio. Don Juan se había ido. Sus aprendices carecían de su paciencia, o de su refinamiento, o de su capacidad para dar órdenes precisas. Frente a ellas, mi necesidad de consuelo era absolutamente absurda. Las niñas me llevaron a la otra habitación. La ventana estaba orientada al sudeste, al igual que el lecho. Una estera espesa casi tanto como un colchón. Un voluminoso tallo de maguey de unos 60 centímetros, labrado hasta dejar al descubierto la porción más porosa de su tejido, hacía las veces de almohada o cojín. En su parte central había un leve declive. La superficie era sumamente suave. Daba la impresión de haber sido trabajada a mano. Probé el lecho y la almohada. La comodidad y la satisfacción física que experimenté fueron desacostumbrados. Al yacer en la cama de don Juan me sentí seguro y pleno. Una calma incomparable se extendió por mi cuerpo. Solo una vez antes había vivido algo semejante. Al improvisar don Juan un lecho para mí en la cumbre de una montaña en el desierto septentrional de México, me dormí. Desperté al atardecer. Lidia y Rosa estaban casi encima de mí, profundamente dormidas. Permanecí inmóvil durante 1 o 2 segundos y en ese momento ambas despertaron a un tiempo. Lidia bostezó y dijo que había tenido que dormir cerca de mí para protegerme y hacerme descansar. Estaba famélico. Lidia envió a Rosa a la cocina a prepararnos algo de comer. En el interín encendió todas las lámparas de la casa. Cuando la comida estuvo hecha, nos sentamos a la mesa. Me sentía como si las hubiese conocido o hubiese pasado junto a ellas toda mi vida. Comimos en silencio. Cuando Rosa quitaba la mesa, pregunté a Lidia si todos dormían en el lecho del nahual. Era la única cama de la casa, aparte de la de doña Soledad. Lidia declaró en tono flemático que ellas se habían ido de la casa hacía años, a un lugar propio cerca de allí, y que Pablito se había mudado en la misma época y vivía con Néstor y Benigno. ¿Pero qué sucedió con ustedes? Creía que se hallaban juntos, dije. Ya no, replicó Lidia. Desde que el nahual se fue hemos tenido tareas separadas. El nahual nos unió y el nahual nos apartó. ¿Y dónde está el nahual ahora? Pregunté con el tono de mayor indiferencia que me fue posible fingir. Ambas me miraron, luego se miraron entre sí. Oh, no lo sabemos, dijo Lidia. Él y Genaro se han ido. Aparentemente decían la verdad, pero insistí una vez más en que me contasen lo que sabían. En realidad no sabemos nada,
me espetó Lidia, evidentemente nerviosa por mis inquisiciones. Se fueron a otra parte. Eso se lo debes preguntar a la gorda. Ella tiene algo que decirte. Supo ayer que habías venido y corrimos durante toda la noche para llegar. Temíamos que hubieses muerto. El nahual nos dijo que tú eras la única persona a la que debíamos ayudar y querer. Dijo que eras él mismo. Se cubrió el rostro y sofocó una risilla. Luego, como si se le acabase de ocurrir, agregó: pero es difícil de creer. No te conocemos, dijo Rosa. Ese es el problema. Las cuatro sentimos lo mismo. Temimos que estuvieses muerto, pero luego cuando te vimos nos enfadamos contigo hasta la locura porque no lo estabas. Soledad es como nuestra madre, tal vez algo más. Cambiaron miradas de inteligencia. Lo interpreté de inmediato como una señal de dificultad. No se traían nada bueno. Lidia advirtió mi súbito recelo, que se debía leer fácilmente en mi rostro. Reaccionó haciendo una serie de aseveraciones acerca de su deseo de ayudarme. A decir verdad, no tenía razón alguna para dudar de su sinceridad. Si hubiesen pretendido hacerme daño, lo habrían hecho mientras dormía. Sus palabras sonaban tan veraces que me sentí mezquino. Decidí entregarles los regalos que les había traído. Les dije que se trataba de chucherías sin importancia, que estaban en los paquetes y podían escoger las que les gustasen. Lidia dijo que le parecía preferible que yo mismo distribuyese solo los obsequios. En un tono muy amable agregó que se sentirían muy agradecidas si curase a doña Soledad. ¿Qué crees que debo hacer para curarla?, le pregunté tras un largo silencio. Usa a tu doble, dijo en un tono desprovisto de emoción. Repasé minuciosamente los hechos. Doña Soledad había estado a punto de asesinarme y yo había sobrevivido a merced a algo en mí que no se correspondía con mis capacidades ni con mi conocimiento. Por lo que yo sabía, esa cosa indefinida que le había dado un golpe era real, aunque inalcanzable. Por decirlo en breves palabras, me resultaba tan probable ayudar a doña Soledad como ir andando hasta la luna. Me observaba atentamente y permanecían inmóviles pero agitadas. ¿Dónde se encuentra doña Soledad?, pregunté a Lidia. Está con la gorda, dijo con aire sombrío. La gorda se la llevó y está tratando de curarla, pero en realidad no sabemos dónde se hallan. Esa es la verdad. ¿Y dónde se encuentra Josefina? Fue a buscar al testigo. Es el único capaz de curar a Soledad. Rosa piensa que tú sabes más que el testigo, pero puesto que estás enfadado con Soledad, deseas su muerte y no te culpamos por ello. Les aseguré que no estaba enfadado con ella y por sobre todo que no deseaba su muerte. «Cúrala entonces», dijo Rosa, con una voz aguda en la cual se traslucía la cólera. «El testigo nos ha dicho que tú siempre sabes qué hacer y él no puede estar equivocado». «¿Y quién demonios es el testigo?», pregunté. «Néstor es el testigo», dijo Lidia mostrando cierta renuencia a mencionar su nombre. «Tú lo sabes, tienes que saberlo». Recordé que en nuestro último encuentro, don Genaro había llamado a Néstor el testigo. Pensé entonces que el nombre era una broma o un truco del que se valía don Genaro
para aliviar la sofocante tensión y la angustia de aquellos últimos momentos que pasábamos juntos. «No era ninguna broma», dijo Lidia en tono firme. Genaro y el Nahual siguieron un camino diferente respecto del testigo. Lo llevaron con ellos a todas partes, y quiero decir a todas. El testigo presencia todo lo que hay que presenciar. Era evidente que había un enorme malentendido entre nosotros. Me esforcé por hacerles entender que yo era prácticamente un desconocido para ellos. Don Juan me había mantenido apartado de todos, incluidos Pablito y Néstor. Con excepción de los saludos casuales de todos ellos, que todos ellos habían cambiado conmigo en el curso de los años, nunca nos habíamos hablado. Yo les conocía principalmente a través de las descripciones que me había hecho don Juan. Si bien en una oportunidad había conocido a Josefina, me era imposible recordar su aspecto físico, y todo lo que había visto de la gorda era un gigantesco trasero. Les dije que ni siquiera sabía hasta el día anterior que las 4 eran aprendices de don Juan, y que Benigno también formaba parte del grupo. Cambiaron una mirada tímida. Rosa movió los labios para decir algo, pero Lidia le ordenó callar con el pie. Creía que tras mi larga y conmovedora explicación, ya no les sería necesario enviarse mensajes furtivos. Tenía los nervios tan alterados que sus movimientos encubiertos de pies resultaron el elemento preciso para hacerme montar en cólera. Les grité con toda la fuerza de mis pulmones y golpeé la mesa con la mano derecha. Rosa se puso de pie a increíble velocidad, y supongo que a modo de respuesta a su súbito movimiento, mi cuerpo por sí mismo, sin indicación alguna de mi razón, dio un paso atrás exactamente a tiempo para eludir por pocos centímetros el golpe de un sólido leño u otro objeto contundente que Rosa blandía en la mano izquierda. Cayó sobre la mesa con ruido atronador. Volví a oír, tal como la noche anterior, mientras doña Soledad trataba de estrangularme, un sonido singular y misterioso, un sonido seco, semejante al que produce un conducto tubular al quebrarse, exactamente por detrás de la tráquea, en la base del cuello. Mis oídos estallaron y con la velocidad del relámpago, mi brazo izquierdo descendió con fuerza sobre el palo de Rosa, con la velocidad tal. Yo mismo presencié la escena como si se tratara de una película. Rosa chilló y comprendí entonces que le había golpeado el dorso de la mano con el puño izquierdo, descargando en ello todo mi peso. Estaba aterrado. Sucediese lo que sucediese, para mí no era real. Era una pesadilla. Rosa seguía chillando. Lidia la llevó a la habitación de don Juan. Oí sus gritos de dolor durante unos momentos. Luego cesaron. Me senté en la mesa. Mis pensamientos surgían disociados e incoherentes. Tenía aguda conciencia del peculiar sonido de la base de mi cuello. Don Juan lo había descrito como el sonido que se hace al cambiar de velocidad. Recordaba vagamente haberlo experimentado en su compañía. Si bien la noche anterior había pasado por mi mente, no había sido enteramente consciente de él hasta que tuvieron lugar los sucesos con Rosa. Percibí en ese momento que el sonido había dado paso a una sensación especialmente cálida en la bóveda de mi paladar y en mis oídos. La intensidad y la sequedad del sonido me hicieron pensar en el toque de una gran campaña quebrada. De una gran campana quebrada. Lidia no tardó en volver. Se la veía más serena y contenida. Hasta sonreía.
Le pedí por favor que me ayudase a desenmarañar ese lío y me contase lo sucedido. Tras vacilar largamente, me dijo que al aullar y aporrear la mesa había puesto nerviosa a Rosa. Está creyendo que la iba a lastimar. Había intentado golpearme con su mano de sueño. Yo había esquivado el golpe y la había herido en el dorso de la mano, del mismo modo en que lo había hecho con doña Soledad. Lidia agregó que la mano de Rosa quedaría inutilizada a menos que yo conociera un modo de prestarle auxilio. En ese momento, Rosa entró a la habitación. Tenía el brazo envuelto en un trozo de tela. Me miró. Su mirada recordaba a la de un niño. Mis sentimientos eran totalmente confusos. Una parte de mí se sentía cruel y culpable, pero la otra permanecía imperturbable. De no ser por la segunda, no hubiese sobrevivido ni al ataque de doña Soledad ni al devastador golpe de Rosa. Tras un silencio largo, les dije que era signo de gran intolerancia por mi parte el haberme molestado por los mensajes que se transmitían con los pies, pero que el gritar y golpear la mesa no guardaba relación alguna con lo que Rosa había hecho. En vista de que yo no me hallaba familiarizado con sus prácticas, bien podía haberme quebrado el brazo. En tono intimidatorio, exigí ver su mano. El Carlos. La desvendó de mala gana. Estaba hinchada y roja. A mi criterio, no cabía duda alguna de que esa gente estaba dando los pasos correspondientes a una suerte de prueba preparada por don Juan para mí. Por afrontarla me veía arrojado a un mundo al cual era imposible acceder ni aceptar en términos racionales. Me había dicho una y otra vez que mi racionalidad comprendía tan solo una pequeña porción de lo que denominaba la totalidad de uno mismo. Ante el impacto de lo desconocido y el riesgo enteramente real de mi aniquilación física, mi cuerpo había tenido que hacer uso de sus recursos ocultos o morir. La trampa consistía, aparentemente, en la verdadera aceptación de la existencia de tales recursos y de la posibilidad de emplearlos. Lo estaba empujando. Los años de preparación no habían sido sino los pasos necesarios para llegar a esa aceptación. Fiel a su propósito de no comprometerse, don Juan había aspirado a una victoria total o a una completa derrota para mí. Si sus enseñanzas no habían servido para ponerme en contacto con mis recursos ocultos, la prueba lo pondría en evidencia, en cuyo caso habría sido muy poco lo que yo pudiese hacer. Don Juan había dicho a doña Soledad que me suicidaría. Siendo un conocedor tan profundo de la naturaleza humana, es probable que no se hallase en error alguno. Era hora de variar la táctica. Lidia había sostenido que yo era capaz de ayudar a Rosa y a doña Soledad, valiéndome de la misma fuerza con la que les había lastimado. El problema, por consiguiente, consistía en dar con la secuencia correcta de sentimientos o pensamientos, o lo que quiera que ello fuese, susceptible de lograr que mi cuerpo liberase tal fuerza. Cogí la mano de Rosa y la acaricié. Deseaba que se curara. No abrigaba sino buenos sentimientos hacia ella. La acaricié la mano y la tuve abrazada largo rato. Le acaricié la cabeza y se quedó dormida, apoyada sobre mi hombro, pero no hubo disminución alguna de la hinchazón ni del rubor. Lidia me miraba sin decir palabra alguna. Me sonrió. Quería decirle que era un fracaso como sanador,
Sus ojos parecieron captar mi intención. Sostuvo mi mirada hasta hacerme abandonar el propósito. Rosa quería dormir. Estaba mortalmente cansada o se encontraba enferma. Prefería no saberlo. La alcé en brazos. Era más ligera de lo que yo había imaginado. La llevé al lecho de don Juan y la deposité en él con delicadeza. Lidia la cubrió. La habitación estaba muy oscura. Miré por la ventana y vi un cielo estrellado sin nubes. No había sido consciente hasta ese momento de que nos hallábamos a una gran altitud. Al mirar el cielo, sentí renacer mi optimismo. En cierto modo, las estrellas me regocijaban. El sudeste me resultaba realmente una dirección digna de ser enfrentada. De pronto, me vi obligado a satisfacer un impulso. Quise comprobar cuán diferente se veía el cielo desde la ventana de doña Soledad, orientada al norte. Cogí a Lidia por la mano con la intención de llevarla allí, pero un cosquilleo en la coronilla me detuvo. Algo así como si una onda recorriese mi cuerpo desde la espalda a la cintura y desde allí hasta la boca del estómago. Me senté sobre la estera. Hice un esfuerzo por racionalizar mis sensaciones. Aparentemente, en el mismo instante en que percibí el cosquilleo en la coronilla, mis pensamientos se habían reducido en intensidad y cantidad. Lo intenté, pero me fue imposible retomar el proceso habitual que llamo pensamiento. Mis consideraciones me llevaron a olvidar a Lidia. Se había arrodillado en el suelo cara a mí. Tomé conciencia de que sus enormes ojos me escrutaban desde una distancia de pocos centímetros. Automáticamente volví a cogerle la mano y fuimos a la habitación de doña Soledad. Al llegar a la puerta percibí que su cuerpo se ponía rígido. Tuve que empujarla. Estaba a punto de trasponer el umbral cuando distinguí la masa voluminosa, oscura de un cuerpo humano agazapado contra el muro opuesto al de la entrada. La visión era tan inesperada que sofoqué un grito y solté la mano de Lidia. Era doña Soledad. Tenía la cabeza apoyada en la pared. Me volví hacia Lidia. Había retrocedido un par de pasos. Quise susurrar que doña Soledad había regresado, pero de mí no brotó sonido alguno, a pesar de estar seguro de haber pronunciado correctamente las palabras. Hubiese intentado hablar de nuevo, de no haberse impuesto la necesidad que sentía de actuar. Era como si las cosas o las palabras reclamasen mucho tiempo en mí y yo tuviera muy poco. Entré a la habitación y me aproximé a doña Soledad. Daba la impresión de estar padeciendo un gran dolor. Me puse en cuclillas a su lado y antes de preguntarle nada, alcé su rostro para mirarla. Vi algo en su frente. Parecía ser el emplasto de hojas que ella misma se había preparado. Era oscuro, viscoso al tacto. Precisaba compulsivamente arrancarlo. Con gesto enérgico sujeté su cabeza. La incliné hacia atrás y se lo quité de un tirón. Fue como si despegar un trozo de goma. No se movió ni se quejó de dolor alguno. Bajo el emplasto había una mancha de color verde amarillento. Se movía como si estuviese viva o empapada de energía. La contemplé un rato, incapaz de hacer nada. La apreté con el dedo y se pegó a él como si fuese cola. No fui presa del pánico, como hubiese ocurrido de ordinario. Es más, me agradaba esa sustancia. Hurgué en ella con las puntas de los dedos
y terminó por sorprenderse completamente de su frente. Me puse de pie. La materia pegajosa estaba tibia. Mantuvo sus características de pasta glutinosa por un instante y luego se secó entre mis dedos y sobre la palma de mi mano. Me conmovió una nueva y súbita oleada de comprensión y corrí hacia la habitación de don Juan. Aferré el brazo de Rosa y saqué de su mano la misma sustancia fluorescente, verde amarillenta, que había sacado de la frente de doña Soledad. El corazón me latía con tal violencia que a duras penas podía mantenerme en pie. Quería echarme, pero algo en mi interior me empujó hacia la ventana y me impulsó a ponerme a saltar en el lugar. No alcanzo a recordar cuánto tiempo pasé allí saltando. En un momento dado, sentí que alguien me secaba el cuello y los hombros. Tomé conciencia de que me estaba encontrando prácticamente desnudo, transpirando con profusión. Lidia me había echado un paño sobre los hombros y en ese momento enjuagaba el sudor de mi rostro. Mis procesos mentales normales se restablecieron de inmediato. Recorrí la habitación con la vista. Rosa se hallaba profundamente dormida. Fui corriendo a la habitación de doña Soledad. Esperaba verla también dormida, pero allí no había nadie. Lidia me había seguido. Le pregunté qué había sucedido. Fue a toda prisa a despertar a Rosa, mientras yo me vestía. Rosa no quería despertar. Lidia le cogió la mano lastimada y se la estrujó. En un movimiento casi, se diría que de un salto, Rosa se puso en pie totalmente despierta. Empezaron a recorrer la casa, apresurándose a apagar todas las lámparas. Daban la impresión de estar afrontándose para partir. Iba a preguntarles a qué obedecía tanta prisa, cuando tomé conciencia de que yo mismo me había vestido con suma rapidez. Todos nos precipitábamos. Es más, ellas parecían estar esperando órdenes mías. Salimos corriendo de la casa, llevando con nosotros todos los paquetes de los regalos. Lidia me había recomendado que no dejase ninguno. Aún no los había distribuido y por lo tanto seguían perteneciéndome. Los arrojé en el asiento trasero del automóvil, mientras las dos muchachas se instalaban en el delantero. Puse el motor en marcha y fui retrocediendo lentamente buscando el camino en la oscuridad. Una vez en la carretera, me había enfrentado a una cuestión espinosa. Ambas declararon al unísono que yo era el guía. Sus actos dependían de mis decisiones. Yo era el nahual. No podíamos huir de la casa y marchar sin rumbo. Debía guiarles. Pero lo cierto era que yo no tenía idea de a dónde ir ni qué hacer. Me volví hacia ellas. Los faros arrojaban cierta luz dentro del coche y sus ojos la reflejaban como espejos. Recordé que los ojos de don Juan sucedía lo mismo. Parecían reflejar más luz que los de una persona corriente. Comprendí que las dos muchachas eran conscientes de lo extremo de mi situación. Más que una broma destinada a disimular mi incapacidad, lo que hice fue poner francamente en sus manos la responsabilidad de una solución. Les dije que me faltaba práctica como nahual y que les quedaría muy agradecido si me hacían el favor de hacerme una sugerencia o una insinuación respecto al lugar al que debíamos dirigirnos. Ello pareció disgustarlas conmigo. Hicieron chasquear la lengua y negaron con la cabeza. Repasé mentalmente varios probables cursos de acción, ninguno de los cuales era factible, como llevarlas al pueblo o a la casa de Néstor,
o incluso a la Ciudad de México. Detuve el coche. Iba en dirección al pueblo. Deseaba más que nada en el mundo tener una conversación sincera con las muchachas. Abrí la boca para comenzar, pero se apartaron de mí, se pusieron cara a cara y se echaron mutuamente los brazos al cuello. Eso parecía ser una indicación de que se habían encerrado en sí mismas y no iban a escucharme. Mi frustración fue enorme. Lo que anhelaba en ese momento era la maestría de don Juan frente a cualquier situación que se presentara. Su camaradería intelectual, su humor. En cambio me hallaba en compañía de dos idiotas. Percibí cierto abatimiento en el rostro de Lidia y puse fin a mi ataque de autoconmiseración. Por primera vez fui abiertamente consciente de que no había modo de superar nuestra mutua desilusión. Era evidente que ellas estaban acostumbradas, aunque de una forma diferente, a la maestría de don Juan. Para ellas, el cambio del propio Nahual por mí debía de haber sido desastroso. Permanecí inmóvil un buen rato, con el motor en marcha. De pronto, un estremecimiento, comenzado como un cosquilleo en mi coronilla, volvió a recorrer mi cuerpo. Supe entonces lo que había sucedido poco antes, al entrar en la habitación de doña Soledad. Yo no la había visto en un sentido ordinario. Aquello que había tomado por doña Soledad acurrucada junto a la pared era en realidad el recuerdo del instante, inmediatamente posterior a aquel en que la había golpeado, en la cual había abandonado su cuerpo. Comprendí también que al retirar aquella sustancia glutinosa fosforescente, la había curado y que se trataba de una forma de energía dejada en su cabeza y en la mano de Rosa por mis golpes. Pasó por mi mente la imagen de un barranco singular. Me convencí de que doña Soledad y la gorda estaban en él. Mi convicción no obedecía a una mera conjetura. Se trataba de una verdad que no requería corroboración. La gorda había llevado a doña Soledad al fondo de ese barranco, y en ese preciso instante estaba tratando de curarla. Deseaba decirle que era un error. Era un error cuidarse de la hinchazón de la frente de doña Soledad, y que ya no tenían necesidad de permanecer allí. Describí mi visión a las muchachas. Ambas me dijeron, tal como solía hacerlo don Juan, que no debía dejarme llevar por tales representaciones. En él, sin embargo, la reacción resultaba más congruente. Yo nunca había hecho realmente caso de sus críticas ni de su desdén, pero con ellas era diferente. No estaban al mismo nivel. Me sentí insultado.